Miguel Briante es periodista, escritor y crítico de arte de Página 12. Debate, discute, ¿no? Más o menos. Cada vez menos. No, cada vez más me parece. Creo que ya llegó el momento de empezar las discusiones otra vez. Albino Diegues Videla es secretario de redacción de La Prensa y también es crítico de arte. Y Héctor Arena, bueno, pertenece al Estado, digamos, es responsable de patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación. O sea, un poco el progresismo, iba a decir la izquierda es un nombre que no se usa más, de Página 12, la prensa, que es una línea histórica sólida, y bueno, y el Estado, que sería usted. Yo no me defino, estoy... Lo ponemos de acuerdo antes y ya está. Acordamos. Bueno, el tema del arte, de la cultura, es un debate rico en la Argentina. Recién estábamos coincidiendo en algunos odios, que es lo primero que se logra como acuerdo, ¿no? Nos estábamos peleando con quién, que coincidíamos, con... Digo, más que con una persona en sí, ¿no? Yo vengo de tener una especie de debate desde el diario con Jorge Helf, que es un coleccionista, que ha sido nombrado por la Cancillería curador de la muestra de la Bienal de San Pablo. Y mi punto de vista difiere del de él, no con respecto al envío, sino a ciertas ideas con las cuales él excluye ciertas obras, voy a ser sincero. Por más que sea subjetivo mi punto de vista, él lleva... Esta Bienal está caracterizada por la Bienal de San Pablo, sí. O más grande del mundo, dicen, pero no tanto. Está caracterizada por algo que se llama el cambio del soporte, digamos, la transformación del soporte, que sería la tela, o sea, fuera de la tela, en el arte contemporáneo. Novedad para nada novedosa, como sabrá él, porque en realidad hace 20 años que en esa Bienal casi siempre se trabaja fuera del soporte, salvo en la historia. Entonces lleva un artista, entre los tres que lleva a Libero Badí, lleva a Pablo Suárez, lleva a Edgardo Vigo, un artista más bien secreto en Argentina, ¿no? Casi desconocido. Que es un tipo muy sutil, que trabaja en una especie de arte conceptual silencioso, y decide que una obra que está que gira en torno a la masacre de Trelew no puede ser llevada afuera porque no se entendería en el Brasil. Pero después pone una obra que es sobre mate cocido, que es, yo creo que los de 30 años ya no saben quién es Mate Cocido, ni siquiera de este país, que fue el famoso bandolero del norte, ¿no? Que juega con la palabra mate cocido, el que tomamos, y el mate cocido con Z. Y entonces, y además está llena de explicaciones. Entonces lo que yo no entiendo cuando él dice que lo de Trelew no se entendería, es porque él decide que nuestra memoria no se entiende, digamos. Él asume un pedazo de la memoria. Claro. Digamos, el otro pedazo lo niega porque no le gusta. Entonces yo ahí... Un poco autoritario este personaje, ¿no? A mí no me gustó, me dio mucha bronca cuando leí lo de Trelew. No porque crea que tengamos que hacer arte a partir de el compromiso. El arte comprometido está un poco superado, pero creo que tampoco se lo puede hacer desde la amnesia. Lo de Trelew además trascendió a Europa, a Estados Unidos, fue un gran escándalo en su momento. Me parece que es mucho más universal, si queremos, que Mate Cocido, ¿no? Sobre todo porque acá él lo declara, lo dice. Entonces, si no lo hubiera dicho, por ahí uno no se da cuenta. Pero al decirlo, se enoja porque yo opino lo contrario, digamos. Bueno, que se enoje conmigo también, y con Albino también. Pero no, conmigo no se ha enojado nunca directamente, pero se enoja habitualmente bastante, ¿no? Yo el año pasado me enteré en Europa, yo no estaba acá desgraciadamente para conocer bien el problema, de que se enojó con el Museo Nacional de Bellas Artes, y en forma, ¿no? Y hubo un carteo, cartas de lectores. Sí, él inició una especie de campaña en la prensa, quiero decir, en el periodismo, sí, fundamentalmente desde La Nación, donde atacaba al arquitecto Iglesias, que en contra de, bueno, diciendo que el museo estaba mal manejado. Jorge Gluber, que ahora es felizmente es el director del reciente, sale un poco a defenderlo y él ataca en bloque a todos. La sospecha, lo que se dice en el ambiente, es que él también quería ser director del museo, digamos, ¿no? El poder le gusta a todos. También, yo personalmente agradezco lo de Gluber. Sí, yo... Como ciudadano debemos estar todos contentos. Como ciudadano, ¿no? Digamos, no se para en el lugar del pope, en el lugar del autoritarismo, que sí lo veo a Jorge Helf, porque no entra en un debate de ideas que es válido, que enriquece,
sino casi diríamos que se pone en el lugar del que baja línea. Esto está bien, esto está mal. Y creo que a nosotros nos faltan críticos y debate y nos sobran popes. Ya popes tenemos a patada, o no tenemos ninguno. Pero yo creo que acá el señor Arena, Héctor, con el tema del patrimonio, creo que habíamos charlado un poco de cuál es. Digamos, hay dos patrimonios, ¿no es cierto? Está el patrimonio fijo, lo que tenemos que preservar, y esa especie de patrimonio que es la libertad para poder contar hacia afuera lo que queremos. Claro. Yo primero, si me permiten ustedes terciar en los comentarios anteriores sobre el autoritarismo o no, sobre cuestiones artísticas, creo que a priori hay que rechazar el autoritarismo, en todo sentido. A mí puede no gustarme algo, pero no tengo derecho a que le guste a usted. Puedo yo ver más cierto tipo de producciones, pero no excluye que otro pueda tener preferencia por otra. Así que el autoritarismo Voltaire, ¿no? No entra entre gente culta, por lo menos. La tolerancia, el diálogo y la comprensión es una base, casi un postulado, de la cual ya no hay que discutir. El caudillismo, como usted dice, el autoritarismo tampoco, ni los popes, como decía acá Julio. Ahora, sobre el patrimonio en sí, es un concepto que a mi modo de ver se lo ve generalmente demasiado restringido en nuestro país. Se lo considera el patrimonio cultural, hablando, ¿no? Porque patrimonio es lo que uno hereda de los padres. También los bienes económicos es patrimonio. Pero el patrimonio cultural es lo que uno hereda de los padres en el ámbito de lo cultural. Pero no solo el museo, no solo el monumento aislado, sino hereda uno de sus padres la manera de caminar, la manera de ver el mundo, la manera de hacer la fiesta, la manera de danzar, la manera de comer, de hacer el amor, de vestirse, de ser de una manera. Uno no puede ser de ninguna manera, aunque no nos guste, somos de una manera que hemos heredado. Eso es fundamentalmente el patrimonio. Como decía Borges, somos irremediablemente argentinos. Bueno, es demasiado pesimista esa visión un poco. Somos argentinos, queramos o no queramos. Entonces hay que asumir lo que somos. Y la mejor manera de asumirlo es tratando de asimilarlo en el más puro y literal sentido de la palabra, digestivo. Es decir, hay que hacerlo nuestro. El alimento que viene de afuera, que hemos recibido, tenemos que digerirlo, tenemos que asimilarlo, hacerlo nuestro. Y creo que para los que son creadores, tiene que servir como un trampolín para ir más allá, para un estímulo. En Europa se hablaba de dar un futuro al patrimonio, es decir, de lo que viene de un pasado, no viene como un cementerio muerto, sino viene como una base de la cual se va más adelante. Y por otra parte, no solo para crearlo, sino también para preservarlo, difundirlo y mostrarlo a los jóvenes. Hace un rato, antes de empezar la audición, hablábamos de muchas ocasiones en que nos encontramos con gente muy joven que se da el lujo de ignorar lo que viene de antes, de lo que viene heredado de hace más de 20 años. Se da el lujo por falta de educación, volvemos a lo mismo, la falta de educación trae una serie de problemas. Los que educan en este momento no tienen educación, no tienen cultura, pasan mal la cultura, entonces cada vez vamos peor. Sí. Pero lo de patrimonio enlaza con lo de Glusberg, que hizo hincapié al asumir en que el patrimonio del museo era prioritario y ponerlo en valor, hacer finalmente un catálogo razonado de todo lo que tiene, que no existe. Yo en un momento dado fui asesor del museo, nunca logramos saber dónde hay 900 obras que son suyas, tuyas y tuyas. Entonces me parece que muy bien, la asunción de Glusberg se compromete con el patrimonio, a pesar de que todo el mundo lo tilda de ser una persona de avanzada, vanguardista, en fin, perfecto. Se tocan las cosas. Es decir, ¿no? Cuando a mí me hablan, por ejemplo, también de falsas oposiciones, que la música clásica y la música oculta y la música popular, no, hay música buena y música mala. Ahora, ¿cuál es la conciencia que los argentinos tenemos de esto que llamamos patrimonio? Que va mucho más allá de las obras que están en el Museo Nacional, que hace a los edificios, que hace a las plazas, que hace a la ecología, que hace a todo el espacio donde habitamos, ¿no? Que hace a la literatura y que hace a un montón de cosas. Yo creo que todavía hay mucho que trabajar. Todos los que desde una u otra manera tenemos cierta responsabilidad, tenemos todavía mucho que trabajar por difundir elementos para tener un enfoque más preciso de lo que es el patrimonio. Los argentinos todavía creo que en su gran mayoría lo ven como una cosa de la cual se disfruta o se tiene que ver cuando todo lo demás ya está hecho. Albino, como un surplus. ¿Cuál es la...? Yo pienso que tenemos que preservar ya mismo, digamos, empezar a conservar hasta las casas, si hablamos del patrimonio cultural edilicio,
del año 50, de la década del 50. Es una ciudad que se ha quedado sin siglo XVIII, no hay una casa del siglo XVIII. Hemos destruido maravillosas casas para construir porquería. Entonces, lo seguimos haciendo sistemáticamente. Un colega italiano me preguntaba la vez pasada, ¿por qué hay huecos en la ciudad? Y hubo que explicarle que esos huecos son casas que han existido y que son playas de estacionamiento. Entonces tenés boquetes en la Avenida de Mayo, tenés 2 o 3 boquetes muy valiosos en la Avenida Alvear, en la Avenida del Libertador, y ahí han existido casas. Entonces estamos haciendo obras faraónicas tipo el Parque Taís, sí, que se hizo donde era el Ital Park, claro, que ese es un no lugar, como se llama ahora. Es un lugar que no tiene historia, no tiene antecedentes. Menos mal que no hicieron edificios. Nada. Que logró comerse la gigantesca escultura de Botero. Claro, claro. Que ni se ve, se transformó en una cosa enana. Claro, pero por lo menos no edificaron. Yo con eso ya me doy. Yo creo que y dentro de 50 años crecerán los árboles. Yo creo que después de 30 años de barbarie, 40 de milicos, ¿no? Es decir, hay un agujero casi, te diría que está marcada en la historia el agujero grande, el agujero de la memoria, el agujero de lo que los chicos no... La noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. Y eso tiene que ver también incluso con la vanguardia, porque yo me acuerdo que cuando era funcionario, una de las cosas por las que peleé fue porque el Museo Sívori, que tiene un patrimonio, que viene a ser justamente el patrimonio de enganche entre el patrimonio del Museo Nacional, o sea, el histórico, y la vanguardia, digamos, donde empieza la vanguardia en Argentina, eso lo tiene el museo. Y argentino. Y es argentino. Sí. Como yo estaba en el Centro Recoleta, y el Sívori tenía un lugar en el Centro Recoleta, mi idea era que en el centro también estuviera todo el Museo Sívori, con la seguridad necesaria, porque ya son obras que tienen que tener seguridad. Entonces cuando yo le decía al director, ¿por qué en vez de pelear contra mí, digamos, contra la novedad que es el centro, no ponés la obra que ya es histórica o semi-histórica de la vanguardia? Y me decía, porque no hay seguridad para ponerlo. Entonces una de mis peleas, que por supuesto chocó contra la ignorancia de los funcionarios, ¿no? Que ese es otro problema que tenemos, es decir, en general tenemos funcionarios que, yo me acuerdo que tenía una secretaria de Cultura que veía una muestra y decía, ¿y esto dónde lo pongo? En casa, es muy agresivo, ¿no? Si no entra para el living, no. Si no entraba en el living, encima de la chimenea, ¿no? Claro, entonces tuve que decirle que no se juego con el color de mi sillón. Primero viene un señor y hace una raya en la cuadra de Altamira, y después viene una maestra de La Pampa y lo explica. Ella era una maestra de La Pampa y creo que me echó, entre otras cosas. ¿Te echó por ser maestra de La Pampa o por...? No sé, porque dije eso y por algunas otras cosas. Pero te quiero decir que el tema era, si el Sívori estuviera en el centro, más allá de que uno podría desparramar la cultura, no fijarla solo en Recoleta, por lo menos los chicos veían lo último, pero venían lo anterior a lo último. Y entonces había una enseñanza casi visual. Y miles de personas los fines de semana, miles. Claro, a miles de personas. Entonces, ¿de dónde venía eso que estaban haciendo? ¿Y hasta qué punto era novedad? Porque yo me acuerdo que cuando pusimos la muestra de la neofiguración, sí, los chicos agradecían esa muestra porque no habían visto nunca un original de la neofiguración y no conocían la neofiguración. Entonces, yo creo que ese es una de las tareas a asumir. El uso depredador del espacio, del suelo, del cual aludía acá Videla, es lamentable como el uso depredador del espacio en una foresta, lo mismo, una ciudad que una foresta. El hecho de tener que cambiar el sitio donde se tiene que vivir cada 30 años, porque es inhabitable ya, el famoso, como los cafeteros que en la foresta liquidan los árboles, siembran 2 años, agotan el terreno, y se va más adelante a talar otros árboles y detrás dejan el desierto. Lo mismo hacemos nosotros con las ciudades. Yo digo la diferencia, por ejemplo, con ciertas culturas de alto nivel, las europeas. El centro de la Plaza España, el centro de Roma era la Plaza España hace 200 años y lo es hoy. La Plaza Vendôme en París era el centro hace 200 años y lo doy. En cambio, nosotros cada 20 años tenemos que irnos hacia la costa norte, porque en el sur dejamos la porquería. Vamos a llegar a Colonia. Estamos en Colonia, en Uruguay. Y el patrimonio, además, debe preservar, ya que hablamos de arte, las obras de arte, que se estropean por no uso. Claro. La obra de arte se usa viéndola, claro, colgada, conservada. Y vos sabés muy bien, cuando vos dirigías, y admirablemente, el Centro Cultural Recoleta, hasta que te fueron, el Sívori tiene un patrimonio bárbaro, pero tiene mucha obra arruinada. Por supuesto, porque se caen en los se rozan, se humedecen. Están todos los museos igual. Porque incluso no han sido diseñados ni los museos ni los centros con depósitos, con entradas necesarias. En el museo, en el Centro Recoleta no había depósitos.
No tenía depósito. Entonces, el Museo de Arte Moderno está penando para terminar su depósito, y en fin, y se gasta plata en muchas otras cosas que, en fin, pueden esperar. Es como el Pero ban- ahora, ¿en qué lugar los argentinos tenemos puesta la cultura? Porque me parece que es un tema de La cuando revista tienen Gente. respeto, todo muy bien, pero ¿qué importancia cotidiana le damos? Tenemos puesta la plata destinada a la cultura en mucha pavada, en muchas cosas que cuesta plata, que no va a nadie, en centros culturales que se multiplican y que no atraen gente. El Centro Cultural Recoleta lleva miles de personas los fines de semana. ahora lleva el shopping de al lado. Y sin ¿Ahora? embargo, Ahora va más gente también al bueno, shopping de al lado. se dividen. Pero de todas formas no está debidamente cuidado. Tiene horarios que no son los ideales, está cerrado por las mañanas, si uno quiere ir por las mañanas no puede, o llevar un extranjero no puede, hay que esperar que sean las 2. Exacto. Hay problemas porque no hay gente que cuide. En fin, es un centro que debiera ser mejor cuidado, y eso todos los museos. El Museo Nacional de Bellas Artes tiene horarios también, que el martes sí, que el miércoles no, hasta tal hora, pero tal día es a partir de las 13, pero hasta las 19:30 y no hasta las 20 como los demás días. Es complicado. Todo eso es falta de plata. A mí me gustaría plantear un tema que, ya que hay un Sí, funcionario, funcionario. digamos, me parece que es lo que yo percibí cuando estaba en el centro, por lo cual también pedí una auditoría sobre lo de al lado, y eso fue bravo. Lo de al lado que Fue es lo que desencadenó el tu shopping, renuncio. sí, el shopping de al lado, es decir, que se tenía que eran tierras del del centro Recoleta, que se cedieron a una especie de shopping, no es un shopping, se llamaba Centro de Diseño, ¿a cambio de qué? a cambio de que terminaran el centro, ¿no es cierto? De ¿Y? que se termina. Y bueno, en un momento El shopping determinado. está. El shopping está, pero a cambio de esto, a cambio de que se terminara el centro en determinados edificios, ¿no es cierto? Pero yo vi un error ahí, que era que se repetía, es decir, ese lugar fue reciclado un convento, era para que los curas durmieran en fila, digamos, y después los pobres ancianitos, que después fue asilo de ancianos, entonces tenían que dormir en fila. Así lo vi a Monte. Entonces, son salas de 7 o 5 y pico, larguísimas, donde si uno pone una escultura ya la llena, digamos. Para el arte contemporáneo, el centro no estaba preparado. Digamos, era muy difícil. Y ese espacio hubiera sido Entonces, valioso. me acuerdo cuando estaba en Intendente Grosso, un día me dice, mirá, no hay lugares donde traer obra de afuera, porque no había, salvo Bellas Artes, no hay un solo espacio que esté condicionado con humedad, temperatura, falta de luz, o sea, con luz artificial y todo eso, para traer obra de afuera. Entonces a mí se me ocurrió que como encima lo reciclan, y los nuevos edificios continuaban el plano del convento, es decir, eran iguales. Entonces mi planteo fue que el ala derecha, que era el último, el más moderno de todos, se tenía que convertir en ese espacio internacional. Bueno, ahí hubo un problema en el cual, enviado el proyecto, la municipalidad dice, demoren esto un tiempo, porque vamos a mandar el proyecto, se mandan un proyecto, digamos, dejen de hacer este edificio. La teoría era esta, se dejaba de hacer este edificio y este otro, pero en este se ponía todo el esfuerzo. Bueno, el proyecto que vino de la municipalidad era tan loco que superaba en mucho lo que tenía que poner la empresa. Pero mientras tanto se va demorando en los papeles y la empresa, por demoras casualmente, consigue no hacer los 2 edificios que no iba a hacer, y eso tampoco lo hace, O sea que, ¿no? nada. O sea, hay $1,5 millones de menos ahí seguro. Que es cuando yo pido la auditoría, y que creo que es ahí donde se enojaron un poco conmigo. Se enojaron del todo. Sí. Entonces, ese es el tema que yo veía, es que se está entregando, y creo, Julio, que vos en esto tenés alguna experiencia, porque vos batallaste por mantener cierto equilibrio del Estado con respecto a lo privado. Se está entregando a lo privado, la cultura, de una manera muy alevosa. Es más, yo estoy de acuerdo con que tiene que estar Gruber en el museo, no veo otra persona, pero Gruber es un tipo que viene de la iniciativa privada y del propio esfuerzo personal. De la generosidad. Entonces va a terminar poniendo las lamparitas de Modulor, que es su empresa, va a terminar haciendo de guardavidas, digamos, del museo. Pasa que entre lo Ese privatista es y el el tema. Estado, que creo que es lo que plantea Miguel, nosotros no estamos en contra de las privatizaciones, yo no lo estoy. El problema es que no se puede disolver el rol del Estado. Y en lo cultural, este rol es irrenunciable. Digamos, ahí no se puede ceder, ¿no? Es decir, Sí. a mi modo de ver, el Estado, no solo en lo cultural, también en la parte de la salud, por ejemplo. Entonces, no tiene que hacer lo que puede hacer el privado. Tiene que hacer lo que no puede hacer el privado o no le conviene por razones personales,
Y por otra parte tiene que jugar de árbitro, de incitador, de estimulador, de frenador, de componedor de equilibrios, ¿no es cierto?, de distribuidor en todo el área del país de las cosas para que no se concentren en un solo lugar. Pero tiene razón, no puede crearse un vacío que es ocupado indebidamente por otras instancias. Pero vos sabés perfectamente que para que exista ese tipo de distribución debe existir desde arriba una mínima filosofía de conducta cultural. Claro. Muy bien. Creo que desde arriba y desde abajo, yo no es que defienda al Estado, digo, el Estado en el fondo termina siendo el reflejo de la sociedad, el gobierno peronista, el radical o el que fuere. Y ese reflejo de la sociedad, bueno, si a la sociedad no importa la cultura, el Estado se va desentendiendo. Esto me parece que se va dando lentamente, ¿no? Pero hay un discurso que creo que todavía hay que acentuar, no digo que falta, pero que hay que acentuar. Yo cuando le hablo a un banquero para pedirle un crédito para un desarrollo cultural, tengo que hablarle en lenguaje de banquero. Claro. No le puedo hablar del barroco, un tipo que Sí, tiene que dar dinero. Tengo que hablar en condiciones de inversión, tasa de retorno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Quizá podamos nosotros a lo mejor ser un mea culpa a los hombres del área cultural, que no sabemos suficientemente traducir en términos entendibles para el que tiene que darnos los medios para hacer las cosas. La gente en Hacienda, los economos, los banqueros, los decidores, traducir nuestro mensaje en términos en los cuales ellos son sensibles. ¿No es cierto? Es decir, quizás nosotros lloramos demasiado sobre la ruina, en vez de ponernos a traducir nuestro mensaje para ser entendidos y yo pienso que el problema es porque vos hace poco que estás acá, de la vuelta, estabas en la Puedes UNED, que es hacer una traducción organización. a 10 idiomas que no te va a escuchar nadie. Entonces hay un tema simple, yo creo que se ha dejado estar esa pelea. Primero que yo me acuerdo que yo ya no buscaba sponsor, realmente el centro los atraía de alguna manera, pero no buscaba porque si me levantaba a las 10 de la mañana, a las 9:15 había uno antes que yo, que era del museo de al lado, ¿no? O estaba el subsecretario de no sé qué. Entonces, en la cola del único banco que empezaba a poner plata, yo vengo de Brasil ahora. La Bienal de San Pablo está auspiciada por 40 bancos. Estuve en Itamaraty, estuve con la gente nuestra de Cancillería, que por ejemplo están planteando el tema del Mercosur, ¿cierto? Es decir, en el tema del Mercosur yo fui a inaugurar una muestra que yo curé, fue planeada por el Estado de Paraná. El año pasado la curé yo, y este año la curó Laura Buchelato de Lisi, entonces fuimos los dos a Brasilia. Y bueno, tuve la oportunidad un poco de hablar con esta gente que primero viven en Itamaraty, allá que es como una isla, ¿no? Pero digo, ¿por qué el Mercosur no puede servir también para que en el Mercosur vaya el arte? ¿Por qué no liberan ya? ¿Por qué no crean ya el tema de que aquel banco o aquella empresa que apoye la cultura, también podría ser la salud, digamos, ¿no? Pero, tenga excepción de impuestos, digamos, cosas que en otros países ya están. Es más, en el Mercosur ya se estableció que hay libre circulación de mercadería, menos el arte. Todas las obras, esa muestra que yo fui a inaugurar entró de contrabando y por tierra. ¿Por qué? Porque dicen que no se puede eliminar los trabas de la burocracia porque no hay lobbies en el arte. No hay lobby, a nadie le importa. Entonces, si uno quiere importar tabaco, va a ir a hacer el lobby necesario y coimea al que tiene que ver con la aduana. Entonces, todo eso sí es función del Estado. Eso no se le puede dejar a la empresa privada. Eso es lo que digo, sí. Albino, hay una ley que todavía tiene media sanción, ¿no? Que solucionaría todo eso, pero todavía está en veremos. Hablaba con Bonifacio del Carril la vez pasada, que es un propulsor de esa ley. Sí. Empezó Banossi, ¿te acuerdas? Sí, Banossi, pero desgraciadamente faltan firmitas y hay una cantidad de cosas que impiden que esa ley salga, lo cual daría la exención que decís vos, no solamente, claro, la libre circulación y no solamente la exención para empresas, sino para un inversionista privado, ¿no? Que me parece muy interesante. Pero yo me refería a otra cosa. Ustedes siempre están pensando, creo, cuando hablan de cultura, en términos de cultura como, que hay que pensar como en cuadro, como exposición, como museo, hablo de la literatura. Yo hablo en la cultura en sentido quizá antropológico, más amplio de la cosa, ¿no? En el sentido de que si no se cuida como sociedad ese sentido antropológico de lo cultural, la fiesta, la tradición, todas esas cosas, incluso el más y descarnado y puro crecimiento económico se frena. Es decir, yo tengo que hablarle a un hombre de Hacienda, no que me defienda la cultura, el museíto, el cuadrito, la esculturita, no, que sin desarrollo cultural no hay economía. Pero volvemos Eso a lo es mismo. El componente cultural del desarrollo. No hablo por la cultura, hablo por la economía.
Eso es lo que tengo que venderle la cultura, venderle en el buen sentido de la palabra, Sí, sí, sí. es decir, convencerlo de que tiene que proteger lo cultural, no por lo cultural solo, sino porque sin lo cultural nada va adelante. Porque no es una florcita que se pone cuando todo lo demás está hecho para adornar. Está en la base de la historia. Es decir, no hay crecimiento sin cultura, pero crecimiento a secas, no crecimiento cultural. Pero para eso necesitas lo que decía hace un rato, de una filosofía conductora Claro. de los entes que gobiernan un país y que estén interrelacionados. Si vos no tenés una conducción filosófica, no podés llegar a nada. Hablale a un francés de tocarle el patrimonio, Claro. En fin, se aunan una cantidad de cosas. Vos no estás vendiendo solamente cultura Claro. para adentro, sino para afuera, Claro, ¿no? claro. Pero es cultura en sentido amplio, ¿no es cierto? A mí así me Pero en gusta- ese sentido amplio, uno de los temas de Por la algún lado Argentina, empieza, ese es el tema. Es que es una conciencia fracturada. Viene todavía fracturada. El sector progresista de izquierda, el sector de la Iglesia Católica, que absolutamente retrógrado, el sector de la oligarquía. Hay como distintas visiones que hasta el momento no han dado una sola visión de lo cultural. Claro. ¿Eh? O sea, hay como... que costaría hasta mostrar el patrimonio internamente. Claro. Está quebrado en algún lugar ese patrimonio. Si usted quiere decir, bueno, este es nuestro patrimonio cultural, en un momento se quiebra. Hay tabús. Yo digo que el mejor plan cultural fue el de los militares, Hay mucho que tabú. decían que no tenía que haber cultura. Y Hay verdad. mucho- Lo tenían clarito, Claro, ellos lo muy tenían clarito. No, tenían una filosofía. Claro, en eso. claro. No, en una el filosofía. Mala, sentido- pero en el sentido al que fin hay, filosofía. hay muchos tabús y muchas como vergüenzas de lo que somos. Ahí está la cuestión de la afirmación de la identidad. En nuestro país hay muchos ambientes versallescos y no hay un museo de la producción agropecuaria, por ejemplo, de lo cual vivimos durante 100 años. Que los alemanes tienen. Así como en el Museo del Café Pero no y del tenemos- Azúcar en Brasil. No tenemos un museo de la estancia. Bueno, además del agropecuario, digo, en el Sí, sentido más claro, amplio, ¿no es cierto? Eso es curioso, porque también ahí parece que hace mucho tiempo inventaron lo de la iniciativa privada, porque uno va a un pueblo, en el mío, por ejemplo, General Belgrano, en cualquier pueblo, siempre hay un loco que junta monturas viejas, herraduras, la última placa que quedó y se lo pone En por su cada cuenta, pueblo, ¿no? en Pergamino hay... Entonces yo me acuerdo que cuando vino la muestra de Borges acá, es decir, no cuando vino, cuando se fue ese otro papelón que hicimos, ¿no? De pagarle a los franceses una muestra que habían hecho sobre Borges con elementos nuestros. Me no acuerdo fue- que me la encuentro Era excelente y no fue nadie. y no fue nadie. Yo la vi en Era París, excelente y estaba mejor, excelente. pero estaba mejor montada acá incluso, porque era un poco oscura ya, ¿no? Como Borges era ciego, Siempre. creía Era oscura allá y acá. Claro. Entonces me acuerdo que Pompidou estaba. me encuentro a la curadora, a la francesa, la curadora, y me la encuentro en San Telmo comprando un cuchillo, ¿no? Para llevarlo, porque esos eran los cuchillos que teóricamente Borges hablaba, y se compró, escuchame, anda a cualquier museo de provincia, de la provincia de Buenos Aires, y te lo llevas gratis, porque el tipo orgulloso sale, ¿viste? Bueno, eso no está estructurado en este momento. Pero ya ves entonces que nos podrían haber conocido por Trelew también, si nos conocen. Pero por supuesto. Y somos atractivos a través de un facón. Claro. Trelew Jorge también es Helf universal. no lo perdonaría. Pero lo que O sea, pasa es que por a mí me no. da sensación, yo no sé si él lo hizo, por qué lo hizo, pero me parece que por un lado fue más papita que el Papa, es decir, como tratando de cuidar, de no irritar hacia afuera, en una bienal ¿De no irritar? donde todo es irritativo, Hacia afuera. donde la gente va a contar su historia, los africanos, uno sabe las cosas que hicieron dentro de su medida, ¿no? Es decir, trataron de mostrar los países del este, ¿viste? No estaban de acuerdo con las divisiones, y vinieron a mostrar ese desgarro. Y lo Esos son nuestro- ellos, esa es su claro, realidad, esa es su ¿no? realidad. Hay una idea de que hacia Además, afuera se acá muestra no lo estoy- bueno. Acá porque no lo- estoy hablando del Estado. El Estado en este caso me consta que dejó toda la libertad posible. Que no, bueno, conociéndolo aquí, en Cancillería y todo eso, sé que nunca hubiera hecho, nunca hubiera sugerido eso. ¿No? Creo que eso la memoria tiene que ver con Seguimos el patrimonio. mostrando la irrealidad. Claro. Bueno, y una pregunta. ¿La crítica argentina es sólida? ¿Hay una crítica que lleva a un debate sobre la literatura, sobre la plástica, sobre la escultura? ¿O es una crítica demasiado concesiva? Hay varias críticas, hay tantas críticas como críticos existen. Los que estamos acostumbrados a escribir para miles de personas tenemos quizás una concisión, una especie de mensaje claro, sencillo, didáctico si querés. Y existe una crítica ahuyentativa, como digo yo, que la podemos entender así nosotros
Sí, poniendo bastante atención, ¿no? A partir de una idea de las el tema del relaciones cerco públicas. no, yo creo que es el cerco, a lo que él se refiere claramente es el cerco de la semiótica, ¿no? Del lenguaje técnico. Que están pasada de moda en otros lados. Que ya se cayeron hace rato. Hablar es decía. difícil. A ver, Bueno, el 25 años que no existe El más. libro la de semiótica. Debré que salió ahora, el negocio que decía, pero ¿cómo? Primero no se puede analizar la obra de arte desde las categorías de la comunicación, porque es otra cosa. Y segundo, cuando la semiótica fracasa en la explicación del lenguaje, se pasa al arte y se empieza a decir que al arte plástico, ¿no? Y se empieza a decir que entonces un cuadro dice, no, ya no hay escritor, ya no hay pintor que no tenga que admitir que hace un sintagma, por ejemplo. Entonces, o una metonimia, ¿no? Entonces, el problema es que esa crítica, que yo creo que acá florece en la dictadura, fundamentalmente, porque era la manera de no decir nada. Yo me acuerdo que cuando Norberto Gómez, ponía las tripas y hacía los testículos asados, esos que hacía en la época de la tortura, los críticos decían, qué bien usa el material, hace metonimia y metáfora. No, yo me animé. No, vos lo dijiste, sí, Yo sí, me animé. vos lo dijiste. Me trajo Pero lo que pasa es que yo algunos creo pequeños que, disgustos. yo creo que hay que plantearse una escritura de la crítica, que vos la tenés, yo vengo de la escritura también, y Venimos del periodismo, ¿no? Y venimos del periodismo, entonces tenemos en cuenta al lector, ¿no es cierto? Pero hubo uno de los diarios de más tiraje de este país que llegó a tener la crítica más cerrada del país, porque eran estos... Más incomprensible Claro, entonces, para... un día viene el jefe de redacción nuevo, y me dice, ¿qué hago con esa página? Digo, pasala al castellano. Sí, sí. Porque en la redacción jugaban, hacían las frases grandes, las ponían en la redacción y jugaban a apostaban entre los periodistas. Lo conozco porque hay gente de ese diario que trabaja ahora en la prensa. Claro. Y era una especie de acertijo. todo. Sí, lo ampliaban con la fotocopiadora, ampliaban la frase y jugaban a ver quién adivinaba primero. Entonces eso es un cerco, y lo dice Hughes también, nosotros lo hemos escrito siempre, eso, pero Hughes, el crítico de Times, habla de que ahora Un libro admirable que salió. dice que cómo puede ser, es un cerco contra el arte, más bien alejan a la gente. Ahuyenta. Claro, Y yo pero creo hay que una ahí- idea bueno, pero elitista ahí también quiero que prima retomar lo de la mucho, polémica. Así no se llega nunca. Se Así no se llega equivoca, nunca. se equivoca. Claro, pero hay una concepción de que los que comprendemos, los que tenemos una conciencia estética, somos muy pocos. El resto es la plebe. Los que Y somos- esto hay mucho que lo Pero aprenden. los que somos diarieros, como vos y yo, sabemos que el diario lo lee un chico de 13 años, Claro. Doña Rosa y un señor de 80. Claro. Entonces tenés que ponerte, y un intelectual y una persona que no sabe nada de arte. Esa persona tiene que entender. Y uno tiene que calentarse y Además tiene que arrimarla a la obra, porque es que es un claro, crítico, es un transmitir tipo que cierta arrima la obra. sensación Se trata de- caliente, ¿no? Que da parámetro, Es un puente entre el lector y la obra. que da parámetro, la difícil facilidad de que hablaba Ortega, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es mucho más difícil Yo ser sé que hay que contar la y película. conciso que ser fragoso. Que hay que contar un poco la película, porque si uno empieza con la metonimia, el fonema y el morfema, Claro. No corre ni para uno. Ahora, también hay una cuestión de oficio. Ustedes son veteranos, disculpen. Ustedes son veteranos, tienen mucho oficio, tienen muchos años transcurridos sobre la mesa con un papel en blanco que llenar, y eso significa una gran modestia, ¿no es cierto? Hay mucho aventurero en la crítica y en Sí, general, el otro hay tema que no casualidades, tocamos es hay la crítica como casualidades. parte de un negocio. claro, Tema que la también... fabricación de la crítica. Claro. Entonces, algún personaje reúne gran cantidad de obras de 2 o 3 plásticos y de pronto se descubre que estos 3 eran unos genios, ¿no? Ahora yo Se creo hace que eso, todo- no sé si Albino estará de acuerdo, creo que eso es de la generación anterior a la nuestra. Yo no he visto mucho, yo he visto críticos más corruptos por su propio analfabetismo que por su mal gusto. No te creas que alguna señora poderosa y pintamonas no ha avanzado a preguntarme que cuánto cuesta hacer un libro, sí, ¿no? claro, sí, eso ¿Cuánto sí, cuesta? Sí. Escribirle un libro Sí, sí, sobre eso su sí, lo admirable hemos obra, que a mí me parecía detestable, entonces he tenido que Sí, defenderme eso como gato panza arriba para decirle que es admirable, pero que no voy a escribir una línea, ¿no? Eso lo hemos visto con alguna frecuencia y las presiones de cierta gente que cree que esto es expresión corporal, ¿no? Está bien que no es malo que tengan ese hobby. No, pero lo bueno, malo sí, es lo que malo lo para el quieran- marido. Claro, para el No, marido es para el maravilloso. Lo malo es decir que eso es bueno. Lo malo es decir que eso es bueno, porque es un hobby Ahí, realmente está, admirable. ahí llegamos a la responsabilidad ética de la prensa en general, de la crítica y de la prensa en general, ¿no es cierto? Es tremenda la responsabilidad ética que tiene la gente de prensa, que a veces maneja ciertas
poder que tiene en la mano por ser hombre de prensa, el famoso cuarto poder, Sí, de una manera no del todo responsable, digamos, ¿no? Yo creo que ese es un filo raro, ¿no? Es un filo que hay que moverse con... Yo afortunadamente te digo que en la prensa, el diario La Prensa, he tenido siempre la libertad. la mayor libertad. Incluso me acuerdo que en un momento dado que me embalé con Víctor Quiroga, que está haciendo una espléndida carrera, Sí. en plena época del proceso, llovieron cartas de lectores diciendo que era de izquierda, Sí. y que era comunista, y que yo lo ponderaba, y que cómo podía hacer eso, que había ganado un premio Gillette este chico Sí. en La Manzana de las Luces. Yo dije que con sus ideas él no pintaba, ¿no? Que es un gran artista, y lo defendía así, y la dirección del diario lo entendió perfectamente. En aquel momento no me olvido que La Prensa sacó de Ardoy una editorial que se llamaba Con el corazón ligero, se titulaba, que era una terrible crítica al gobierno militar. Y era en pleno gobierno militar. La prensa tiene esos chispazos. Sí, así nos ha ido. Esperemos que repunte rápido el diario, que estamos en eso, ¿no? Pero yo pienso que hay otra ventaja. Hay mucho, entrando en el tema de la crítica. Primero, yo creo que él y yo somos de los pocos críticos que estamos a sueldo, digamos, y que somos algo en el diario que no es solo la crítica. Yo soy uno de los fundadores de página, soy jefe de sección, escribo otras Claro, cosas. el secretario. Eso implica un sueldo, porque siempre se dice, porque acá hay una justificación genial, que dicen que los críticos y reciben cuadros porque en realidad le pagan tan poco por nota. Entonces, eso es una justificación bárbara, ¿no? Lo curioso es que la gente que trata de regalarte es la que pinta mal. Sí, sí, el que claro. pinta muy bien no te que regala pinta nunca bien, nada. No, nada, el pintor eso. te regala con los años. Yo Pero- tengo algunos cuadros de amigos. Después de Lo malo 25 de la- años tengo Goria, Claro. tengo Gómez, pero son 25 años de amistad que empieza antes que yo fuera crítico. Lo malo es que los que pintan bien lo saben. Sí, no, por supuesto. Sí, no, además se nota, ¿no? Entonces, pues claro, te llenás de... Yo creo que Manucho era el único, Mujica Lainez era el único que era... Sí, pero decía tenía- quiero ese, ¿no? No, ese era otro. Ese era otro, no era Manu. Pero ahí hay otra. Yo creo, por ejemplo, ese tema de que cobren poco y al final, bueno, vayan llenando las paredes de la casa con obras Buena olvidables, que está justificado. Bueno, también quiero decir eso, que muchos cobran por nota. Muchos críticos, cuando aparece un diario, cobran por nota. Cobran poco. Pero, digamos, no tienen esa seguridad que... entonces terminan escribiendo catálogos para galerías, que a veces uno los escribe, vos has escrito, yo he escrito, pero desde otra posición, ¿cierto? Claro. Es una cierta independencia intelectual. No, cuando yo me refería a la ética en la prensa, no me refería al pago así baratito, así No, sino de la ilícito, sino a la ética en el pensamiento. sentido de la responsabilidad que tiene todo Comunicador. Claro, un político, un hombre de prensa, y los hombres de prensa son un poder espectacular. No sé si ustedes son conscientes de lo poderosos que son, ¿no es cierto? A veces sí, a veces no. A veces sí. Pero no hay arte oficialista, ¿no? Es casi imposible. No sé hasta qué punto Digo, no hay oficialista no un hace el arte gobierno, que podríamos ¿no? llamar, entre comillas, medio pompié, con los caballitos y las cosas y qué sé yo, que es el que se arrima a ciertos estamentos del poder porque el cuadrito queda bien en un despacho y qué sé yo, y a través de eso después hay otro negocio, en fin. Acá hay un existe. ejemplo claro, que cuando va Menem a Chicago, ¿es a dónde va? Ahora... Estuvo en Estados Unidos. Sí, pero ¿dónde es que Nacho Gutiérrez salía a poner la muestra? Justo Boston. cuando llega Menem? En Boston, que es la ciudad más intelectual de Estados Unidos, y le llevan ese arte un poco con pie y decadente, como si fuera la representación de Argentina. Que es lo que maneja Nacho, ¿no? Claro, Que pero es yo... una- sí. No, Lo que hizo, no hay- hizo- hizo una selección, ¿no? Tenía Le empezó a Bertani. pegar ámbito financiero, ya no le es tan fácil a Nacho, ¿no? En ese mismo momento, en Nueva York, los uruguayos llevaron una gran muestra de Blanes, un Sí, histórico, claro. y acá pasó inadvertido. Yo Claro. por suerte tengo una corresponsal y Claro, que la lo pudo puse. cubrir, claro. Pero, en fin, se mueven también los uruguayos, se mueven otros países, no hace falta que vaya un solo empresario llevando Claro. sus mejores caldos, digamos, a mostrar. Pero digo, ¿no? moverse, por ejemplo, los mexicanos se mueven muy No, bien. los mexicanos son una maravilla, para eso tienen... Aparte de que, muy bueno, claro. ellos, Pero ahí ¿cuánto? está el tema Hace de que el mucho que patrimonio empezaron, existe, el patrimonio antropológico existe, y salen con el peso del patrimonio antropológico a pelear afuera. No tienen vergüenza de... no, Tienen la De su cercanía pasado. de Estados Unidos también. Y además tienen infiltrados a los chicanos ahí, que son una punta de lanza muy fuerte, ¿no? Además tienen una gran potencia de identidad, una gran fe en lo que son.
Pero también hay otra cosa, yo me acuerdo de mi experiencia, el único embajador que venía, el único embajador que venía sistemáticamente al centro y que todos los meses era ponía una Puente muestra, Leiva. era Puente Leiva. No, en eso Puente Leiva es Jesús. Sí. Iba y siempre tenía una muestra en el centro. En las 22 salas siempre había algo mexicano. Como pudiera, si era, se tenía que traer abajo el brazo, pero lo hacía. La forma en que ellos pelean por mostrar su cultura. Es que les gusta. Porque Vos creen encontrás en ella. arte popular a la vuelta de cualquier esquina en México. Sí, ¿No? Son gustadores. Es una afirmación de identidad, lo que yo hablaba, de que uno tiene que creer en lo que es y no tener vergüenza de lo que es. En definitiva. Eso es Pero mira un ejemplo, yo vengo de ahora de Brasil y fui a ver una chica, Regina Silveira, no sé si conoces, que es una especie de conceptual, tiene cierto contacto con Liliana Porter, digamos, una artista conceptualista que está en Estados Unidos. Y de pronto veo una muestra propuesta en Brasil, que era el diálogo de los artistas contemporáneos con la historia, a partir del arte popular, por ejemplo, o de los íconos, digamos, de los monumentos, ¿no es cierto? Era un diálogo casi conceptual, y una muestra increíble. Pero digamos, lo establecían, es una simple idea que todavía a un curador no se le ocurrió acá, ¿entendés? Bueno. Y entonces yo ahora, por ejemplo, hablando de Gruber, también le tengo un poco de miedo a esta invasión de instalaciones que está viendo, ¿no? en el país, ¿no? Que parece que va a pasar. Ya. Yo creo en que Europa no encontrás tantas, y en Estados Unidos tampoco. ¿No? Acá tenemos mucho lugar. Todavía. Héctor. Sí, no, esto puede ser producto de un entusiasmo tardío. Exitoso. En general nosotros somos un poco tardíos con respecto a la super vanguardia de todo, pero todo pasa. Yo te diría que somos casi simultáneos ahora. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Lo que pasa en Estados Unidos, enseguida lo tenés, pero somos cada vez menos copiones. Menos epígonos. Sí. Cada vez tenemos una mayor identidad. Te hablo de los chicos de 20 Sí, a claro, 30. sí, claro, eso sí. Esos no, ya se están cortando solos, están buscando. Hubo una muestra en tu ex centro cultural admirable la vez pasada, con ese homenaje que hicieron a toda la cosa que puede ser la relación del interior con Buenos Aires. O sea, la de los... la que estaba D'Arienzo. La que estaba, sí, el Eso chico era- sanjuanino, Víctor Quiroga, sí. Por eso. Fue la única muestra que Bueno. comentó Página 2. Eso era para mandar a cualquier lado. Era para Claro, mandar a sí, cualquier sí, lado sí. y que cualquiera... Esa muestra la pedí Porque, yo. Cuando claro, estaba pero yo, la organicé yo y después le sacaron salas. eso es la identidad argentina y la identidad americana también. Claro. Eso lo entiende cualquiera, Sí, sí, porque sí. te llega. Y además grandes artistas todos. Sí. Y chicos del interior que están trabajando fuerte, algunos... La chica ya- Sor, ya- que es una excelente... Por ejemplo, en escultora. Córdoba hay un excelente movimiento de Sí, artistas. pintan Ahora en bien. el Chateau Carreras hay una muestra excelente que habría que traerla a Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, todo eso está Y eso se maneja gracias a un gran artista, Antonio Seguí. a seguir. Entonces, Entonces aquí que es tan parisino y tan argentino. Claro. Ahora, No hay tan internacional porque Claro. es el que Oniva, vende. Ferme, ahora en cordobés. ahora, los argentinos producimos más arte que el que consumimos. Producimos un arte de verdad y cositas. En París tenés 4 o 5 muestras potables, porque tienen que ser potables para ser exhibidas por mes. Acá a veces tenés 15 muestras por día. De esas potables, Quedará una si querés. Una si queda, la semana, digamos, ¿no? Por eso volvemos un poco a ese desgaste, ese esfuerzo de hacer la muestra para que no pase nada, porque ni vos, ni yo, ni ningún otro diario tiene tanto lugar para dar cabida a eso y a la persecución de la gente que te dice, pero sáqueme aunque sea 3 líneas. Pero es todo un gran esfuerzo, quizás para nada, porque hay una cantidad de gente que vos la encontrás al año o a los 3 años de haber hecho una muestra y le decís, Ya no ¿qué pinta. tal? ¿Cómo van tus cosas? No, me recibí de arquitecto. Claro. O no, ahora soy ingeniero pero, está agrónomo. bien, pero uno no se puede quejar de esta pelea de la gente por el camino del arte, ¿no? No. Digamos, No. tiene que respetársela, aunque Bienvenido no sea exista ese el camino, talento. bienvenido sea, ¿no? Pero es un poco mucho a veces. No, yo creo que hay una... Por ejemplo, cuando yo hablaba de las instalaciones, y creo que Gruber es el motor de esto, y bueno, ahí sí puedo llegar a criticarlo un poco, en el sentido de que él convoca instalaciones y de pronto los artistas, yo estaba hablando en la Bienal allá con muchos chicos, si les dice hagan una instalación, porque ser un instalador, o sea, ser el arte de la instalación, Sí, así no es- como- no- no es es- algo que es inherente al mismo artista, no es que cualquier artista pueda hacer una Se instalación. pueden poner 2 Yo no- pavadas. ahí. yo no escribo sonetos, yo si hago sonetos me salen mal seguramente.
Andás a ver. Con los años, ¿viste? Pero te quiero decir que no es... entonces convocan a la gente a hacer instalaciones y muchos se ven forzados a hacer instalaciones porque dicen, y si no, no existimos, ¿no es cierto? Esa es la justificación de un artista que yo, bueno, de la literatura eso nunca se piensa, digamos, ¿no? Pero en el sentido del arte, que es como más social, los chicos llegan a pensarlo. Y bueno, pero si decimos que no, no existimos. Hubo artistas que se le plantaron, ¿no? Que dijeron, no, esto no me gusta. Entonces, bueno, algunos cordobeses dijeron, no, yo hago esto y si no, no hago nada. Y en eso veo, ahí es donde yo apuntaba a la cabeza del curador, y en el caso de Helfe estaba claro, de que la subjetividad del curador, bueno, vos sabés por la historia del arte contemporáneo último, que muchos críticos se han erigido en curadores y finalmente en teóricos y finalmente en los dueños de la pelota, digamos. En el caso de Bonito Oliva con la transvanguardia, se puede llegar a repetir acá. Y digo que esa es una discusión que hay que plantearla. Pero no es una discusión que hay que plantearla. Yo he estado con los jóvenes, que ya, Fernández, todo, bueno, la generación intermedia, se está alertando frente a eso, ¿no? Ahora, el problema es, vos hablás de la polémica, el problema es dónde se establece la polémica, porque no hay lugares para establecer la polémica. Digamos, existen revistas muy cerradas, muy de la universidad, o creo que los únicos diarios que pueden plantear polémica casualmente son La Prensa y Página, ¿no es cierto? Donde un tipo escribe una carta contestando y se publica, y se le sigue la charla, digamos, se plantea la polémica. La riqueza de la polémica engancha a mucha gente, ¿no? Es que somos polémicos. Los argentinos somos polémicos. Sí. La discusión entre Osvaldo Bayer y Mempo Giardinelli, que la sacó Página, que yo la seguí. Y era una discusión hermosa, al margen que al final terminaron un poco con golpes bajos, pero una discusión necesaria en Argentina. Parece que no se le da importancia al debate, ¿no? Pero debatimos, ¿eh? ¿Y cómo? Sí. ¿Debatimos? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque... por suerte ya no nos peleamos, debatimos, hablamos. Es el diálogo. ¿No? Esa es la maravilla de la democracia. Claro, el diálogo. Es decir, debatir con una posición firme, segura, pero respetando la otra, digamos. No es un match de box que hay que dejar nocao al otro. Claro, es un diálogo en donde los dos salimos ganadores, donde los dos enriquecemos, en cierto modo. Sí, pero creo que hay discusiones pendientes todavía, ¿no? Yo insisto. Sería bueno que alguno se cayera de vez en cuando. Sí. Hay espacios muy separados. La vanguardia tiene que ver con el progresismo, está el arte burgués y bien refugiado en sus espacios, está el catolicismo ultramontano que tiene el otro. Hay como una fractura. Pero fíjate que la vanguardia va pasando siempre hay una vanguardia. Sí. Y la vanguardia después deja de serlo. Y la aceptamos todos. Siempre pasó. En Argentina así, ¿no? se tarda tanto en digerir Eso la sí, vanguardia. tenés razón. Somos de lenta digestión. 15 años como mínimo. Es que siempre hubo, y en el fondo no creo que sea tan negativo eso, el argentino tiene, bueno, una tradicional miedo al ridículo, ¿no es cierto? Los críticos de acá no. Pero mirá que lo hacemos. No, pero en general cómo nos vestimos, ¿no? Miren que el único que tengo algo más claro, y eso que soy muy tradicional con chalecos, somos todos, estamos todos en señores gordos, todos grises, todos, tenemos miedo al color, los varones somos tímidos, tenemos miedo al ridículo, entonces en general tratamos de estar en segunda fila porque la primera no se sabe si queda bien o si queda mal, en cierto modo, y eso nos ha también salvado de muchas barbaridades, de muchos excesos. El péndulo nunca oscila tan brutalmente como en otros lados. Yo no sé si no está bien eso también. Es una cierta moderación, una cierta autocrítica, una cierta calma, ¿no es cierto? Pero ahí hay una especie de dicotomía entre lo que se ve y lo que aparentemente quiere pasar, digamos. Aún hasta los 40 años son rebeldes los chicos acá. Y entonces, por ejemplo, otro día fui a un bar donde trataban de imitar a Andy Warhol poniendo una película que duraba 25 minutos con un ombligo, tratando de salir de algo que pasó en el 60 como si fuera revolucionario. Y gente buena, gente que ha hecho obra incluso. Pasa que también la vanguardia tiene coletazos que vuelven una vez que está aceptada. Claro, Dada fue del 19, no se olviden, ¿no? Entonces digo, a mí me da la impresión de que acá la vanguardia llega cuando se institucionaliza, digamos, ¿no? Pasó con la transvanguardia un poco eso, ¿no? Claro. Es decir, somos todavía un poco, a veces, lectores de la última revista, ¿no es cierto? Se jura por la última revista. Yo pienso que es el pueblo más informado de la Tierra. Claro. Todo el mundo sabe todo, consumimos revistas a lo grande, diarios, programas de televisión. Hay inquietud. A pesar, vuelvo, de que no haya un miraje que conduzca,
el argentino es un personaje muy informado. No, Es informado, no pero- solo informado, sino creativo, ¿no? Digamos. Sí. Es creativo, pero no hay más producción, por ejemplo, de plástica que curiosidad y demanda. Y- No hay buenos plásticos que no venden porque... Sí, generalmente Ahí mucho vamos de los nos plásticos vas a no. hacer entrar en un problema bastante serio, que es la ocupación de los galeristas como, Sí, como personas serias que tienen que vender arte. A mí me pasa que cuando cambia de empleado una galería, llego y no me encienden la luz y no pido que me enciendan la luz. O no en te dan la foto. galería. Claro. Y yo puedo ser un eventual comprador. Me parece que se te van las ganas, porque si entra un señor que no tiene nada que ver con el arte a ver si compra o se tienta con un cuadro y ve que la luz está apagada, siente que molesta y se va. Entonces vos ves el punto más débil no en No. el talento de los plásticos que existe y sobrado. Me parece que necesitan un tipo de promoción mayor a través de las galerías. Y las galerías están un poco de capa caída. No arriesgan. No arriesgan demasiado, en fin. Y toda la gente piensa que vos entras a una galería y tenés que disponer de $25.000. Sí. Y por 1.000 pesos. Sí, sí, y por 1.000, 800 1.500 y por pesos. 800. Tenés Hay obras buena- admirables admirables. de gente joven. Entonces tiene que arriesgar el galerista y vos. Claro. Pero eso Pero tiene que estar bien quiero- exhibido. Yo quiero salir de defensor Yo no sé de los cuánta gente argentinos tiene al gusto respecto. propio para ir y elegir y pagar. No, pero yo ¿no? quiero salir de defensor de los Eso es argentinos al otro respecto. Eso no es solo una crítica pasible en Buenos Aires, en París mismo pasa un poco así. Porque en París se nota, ¿sí? Después de la crisis cerraron. No se el- compra claro, pintura en la proporción de la que se produce, digamos. sí. De todos modos, se produce mejor Sí, pero vos arte entras, acá que allá. Claro. a una galería, te tienden un catálogo. No, sí, el catálogo Bueno, Claro. pues es una cuestión de riqueza. la Hay verdad. una voluntad de venta que aquí no hay, pero No, yo no, vuelvo al tema, pero no es la venta, ¿cuánta mirá, gente mirá, tiene? Yo quería pasar a un ejemplo que es, digo, ojalá pase con la plástica lo que aparentemente, malamente está pasando con la literatura. Digamos, acá las editoriales se fueron durmiendo. Las editoriales argentinas tradicionales se fueron durmiendo, no apoyaban al autor, nunca rendían los libros vendidos o truchaban los tirajes, como ha pasado en alguna editorial célebre sí, con sí. Soriano, por Sí. ejemplo, ¿no? Y de pronto cae un grupo español. Y entonces dice, queremos todo. Hacen un concurso, empiezan a tirar plata adelantada por los libros, ¿no es cierto? Arriesgan. Ahora, está bien que arriesgan todo. Quieren la literatura, al señor que volvió de la muerte, que tira 100.000 ejemplares, el horóscopo chino, ¿no? Y son distintos mercados en los cuales se va moviendo. Con uno mantiene el otro. Algún día va a llegar un tipo que se va a comprar toda la galería o algo acá. Se va a quedar con toda. Bueno, va a vender lo malo y lo bueno. Miguel, se nos pasó la hora. Qué lástima. Bueno, Pero se ponía lindo. Héctor Arena, director de Patrimonio Cultural, Albino Diegues Videla, secretario de redacción y crítico de arte de la prensa, y Miguel Briante, periodista, escritor y crítico de arte de Página 2. El tema nos dejó todas las dudas de siempre, pero por lo menos divagamos unos minutos.